Deuteronomio capítulo 4, perdón, versículo 35. Los invitamos a que abran que abran más bien sus Biblias y que nos acompañen. A nuestros hermanos y amigos que nos miran también a través de las redes sociales, los invitamos y que juntos podamos dar lectura a este único versículo que vamos a leer en esta noche. Deuteronomio capítulo 4, el verso 35, dice de la manera siguiente: a ti te fue mostrado, perdón, a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Repito la porción: a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias en esta noche, te bendecimos, Padre, por este tiempo. Y como cantábamos en la alabanza, Señor, tu nombre es sobre todo nombre. Poderoso eres, Señor, grande en misericordia, Señor. Tu poder es infinito, Señor, y hasta este momento a nosotros no nos ha faltado tu presencia, Señor. Señor, dice tu palabra que aunque nosotros seamos infieles, tú permaneces fiel, y de esa manera lo podemos ver reflejado, Señor, en cada reunión, en cada vida, Señor, en cada momento, Padre, donde nosotros nos paramos a buscar de tu rostro, encontramos tu presencia, Señor, y te damos las gracias. En esta noche, Señor, es nuestro deseo que también a través de tu palabra nos hables, Señor, que podamos seguir creciendo y aprendiendo, Señor amado, en el conocimiento de tu palabra, y que asimismo, Padre, podamos ir solidificando nuestras vidas, fortaleciéndonos, Señor, y que no seamos, Padre, presas fáciles de los engañadores, de los falsos maestros, Señor, de aquellos que no, Padre, se tientan el corazón para engañar y Señor, también llevar en cautividad, Padre, y a la perdición a aquellos, Señor, que no están firmes en la fe, Padre amado. Por eso te damos las gracias, Señor. Guíenos en el estudio de esta noche, Señor, y en lo que hagamos, Padre, llévate la gloria. En el nombre de Jesucristo te doy las gracias, Señor. Amén. El tema que vamos a estar llevando a cabo en esta noche es la segunda parte de la doctrina de la Trinidad. Ya la semana pasada hablamos acerca de la Trinidad. 4 puntos importantes en relación a la doctrina de la Trinidad, ¿verdad? Y quiero hacer un pequeño resumen de estos 4 puntos. Solamente voy a tocar los puntos, ¿verdad? Si alguien está interesado en verlos en desarrollo, pues los invitamos a que a que busquen el tema, la doctrina de la Trinidad, primera parte, y allí podrán ver todo esto. Pero hoy solo vamos a hacer mención para recordar y poder entrar a lo que sería la segunda parte. En primer lugar, vimos que la doctrina de la Trinidad es una doctrina monoteísta. ¿Qué quiere decir esto? Monoteísmo es la creencia en un solo Dios. O sea, cuando nosotros nos referimos a la Trinidad como monoteísta, ¿verdad? Aunque la Trinidad menciona 3, o la palabra Trinidad menciona 3, nosotros sabemos por las Escrituras que estamos hablando de un solo Dios, ¿verdad? Y de allí la porción que leímos al principio. A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él, ¿verdad? Deuteronomio 4:35. Entonces, la doctrina de la Trinidad es una doctrina monoteísta. En segundo lugar, vimos también que la doctrina de la Trinidad no contradice la ley de la no contradicción. Esto es importante, ¿verdad? En cuanto a defensa de la fe. Cuando uno quiere defender la fe, ¿verdad? Porque cuando hablamos de la ley de la no contradicción, la ley de la no contradicción dice que A no puede ser A plus y A menos en el mismo tiempo, ¿verdad? Los que conocen de álgebra saben lo que les estoy diciendo. La A plus puede ser plus en el momento, pero no puede ser A plus y A minus o A menos en el mismo momento y en el mismo sentido. No puede ser. ¿Cómo nosotros explicamos esto en cuanto a la doctrina de la Trinidad? ¿Verdad? Cuando decimos que Dios es uno en esencia y 3 en persona. Nosotros no decimos Dios es uno, pero hay 3 dioses dentro de él. Un ejemplo. Entonces, allí estamos contradiciendo lo que estamos diciendo. Y la ley de la no contradicción la estamos quebrando. Tampoco podemos decir Dios es una persona, pero hay 3 personas con él, ¿verdad? Entonces, ¿cómo explicamos o cómo nos referimos a la ley de la no contradicción cuando explicamos la Trinidad? Cuando decimos que es un Dios en esencia y 3 en persona, Padre, Hijo
y Espíritu Santo. Y eso lo vimos en el primer tema. En tercer lugar, vimos que la doctrina de la Trinidad se revela progresivamente en las Escrituras, ¿verdad? O sea, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, Dios se ha ido revelando poco a poco. Progresivamente quiere decir poco a poco. O sea, hay porciones donde nos va a dejar ver que hay 3 personas trabajando, o 3 personas que se están manifestando, o 3 personas que se están dejando conocer en las Escrituras, ¿verdad? Y eso es poco a poco en cuanto a la revelación progresiva en las Escrituras. Y en cuarto lugar, vimos también que la doctrina de la Trinidad, ¿verdad? O que en cuanto hablamos de la Trinidad, da por sentado la existencia de Dios. O sea, la Biblia no da referencia o no apela a la creencia o a defender que Dios existe, sino que Dios está literalmente en las Escrituras. Y eso es lo que nosotros creemos en cuanto a las Escrituras, ¿verdad? Entonces, esos fueron los 4 puntos que vimos en el primer tema en cuanto a la doctrina de la Trinidad. Ahora vamos a ver de manera personal e individual esa pluralidad de personas y su esencia. Esto es importante, ¿verdad? Y quiero que si pueden ir anotando, invitamos a nuestros amigos y hermanos que nos miran a través de las redes sociales, que puedan ir anotando las citas, ¿verdad? Porque siempre va a haber alguien que refute esta doctrina. Una palabra que les dije en la primera enseñanza fue que cuando nosotros hablamos de Trinidad, si la gente que no cree en la Trinidad nos pide que demostremos por las Escrituras la palabra Trinidad, no la vamos a encontrar. No existe, no está en la Biblia la palabra Trinidad, ¿verdad? Lo que sí sabemos y lo que sí podemos demostrar es las 3 personas manifiestas en la Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, es por eso tan importante que nosotros vayamos viendo todas estas doctrinas, porque con una palabra no se puede negar. Que no exista la palabra Trinidad en la Biblia no quiere decir que no existe la Trinidad. Por una palabra no podemos negar la existencia de Dios, ¿verdad? Entonces, y eso es lo que vamos a ver. Entonces vamos a ver Dios y su pluralidad de personas. El único Dios verdadero, nuestro Dios, posee una pluralidad de personas, ¿verdad? Dios es singular en cuanto a su sustancia, a su esencia, pero Él es plural en cuanto a sus personalidades o a sus personas, ¿verdad? Cuando decimos que Dios es singular en su esencia, nos estamos refiriendo a la naturaleza de Él, o sea, como divino. O sea, no estamos diciendo que en esencia, digamos, es una materia. O sea, nos estamos refiriendo a su naturaleza, a su divinidad, ¿verdad? Por eso es que decimos que es singular en cuanto a su sustancia o en cuanto a su esencia, en cuanto a su divinidad, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos notar esta pluralidad de personas en la Trinidad? Aunque ya vimos que Dios se reveló progresivamente desde el Antiguo Testamento para poder identificar nosotros en las Escrituras que Dios se revela pluralmente, también existe lo que se llaman nombres, pronombres y verbos, ¿verdad? Y con ello, con nombres, pronombres y verbos en plural, podemos nosotros identificar también la pluralidad de personas en la Trinidad, ¿verdad? Entonces, vamos a ver algunas citas con las que vamos a nosotros a ir notando esa pluralidad de personas en las Escrituras. Génesis capítulo 1, el verso 26. Vayan conmigo o vayan anotando. Y vamos a ir viendo cómo la Escritura nos enseña esa pluralidad de personas en nombres, pronombres y también en verbos en plural. Importante esto y márquenlo allí en plural. Porque esa es la importancia o el sentido que nosotros vamos a tener cuando encontramos estos nombres y pronombres. Génesis 1:26 dice, entonces dijo Dios, escuchen, entonces dijo Dios, hagamos. Hagamos. El primer verbo en plural, hagamos, ¿verdad? Si fuera singular y si fuera uno solo, no tendría que decir la Escritura hagamos, dijera hago o voy a hacer, ¿verdad? Hablándolo en singular, pero aquí está diciendo claramente, dijo Dios, entonces hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Importante la palabra hagamos. Es el verbo en plural
que da a entender la pluralidad de personas. Génesis capítulo 3, versículo 22 dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Como uno de nosotros. O sea, aquí ya no está dando un verbo, aquí ya está dando un pronombre. Que está diciendo claramente que hay varias personas en ese nosotros. Sencillamente ya decir nosotros ya se está refiriendo a dos o más. ¿Verdad? Entonces, allí estamos viendo la pluralidad en los nombres, pronombres y verbos en las Escrituras. Por eso es que es importante. Miren, si nosotros nos ponemos a pelear con la gente que no cree en la doctrina de la Trinidad, por la simple palabra de la Trinidad, pues vamos a decirlo así, nos van a ganar. Porque nunca vamos a encontrar un versículo, un solo versículo que diga, la Trinidad de Dios es esta, por decir un ejemplo. O Dios se manifestó en Trinidad, o sea, para encontrar la palabra Trinidad no la vamos a encontrar. O sea, simple y sencillamente no está en las Escrituras. Pero como les repito, que no esté la palabra Trinidad no quiere decir que no existe la Trinidad. Entonces, no por una palabra vamos a dar por sentado la inexistencia de Dios. Al contrario, ¿verdad? La palabra no quiere decir que Dios existe o que no existe. Simple y sencillamente Trinidad se está refiriendo a tres personas en la Trinidad. Entonces, por eso es importante que nosotros veamos estos nombres y pronombres, porque no solamente Dios se revela progresivamente en las Escrituras, sino que a través de los nombres y pronombres y de los verbos en plural, nosotros podemos ver que sí, cierto, verdaderamente está Dios manifestado en plural, en plural. Otro versículo, Génesis capítulo 11, versículo 6, dice, y dijo Jehová, y aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Verso 7 dice, ahora pues, escuchen, aquí hay dos palabras que dejan ver claramente la Trinidad. Ahora pues dice, descendamos y confundamos. Palabras, o en este caso será dos verbos, descendamos y confundamos. ¿Verdad? Que nos deja entender, vuelvo a repetir, que hay más de una persona en la Trinidad. En otras palabras, una pluralidad de personas en el lenguaje que estamos tocando ahorita. Dice, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Isaías capítulo 6, el versículo 8 dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? O sea, sencillamente, si la Escritura dejara ver que Dios es uno simplemente y que no hay más personas dentro de Él, ¿por qué va a utilizar todos estos nombres y pronombres y verbos en plural? No tendría caso que Dios nos dejara ver esto, ¿verdad? Y vuelvo a remarcar, aunque no exista la palabra Trinidad, no quiere decir que Dios no existe. La palabra Trinidad no nos da a nosotros el asentamiento de la existencia de Dios. Al contrario, cuando nosotros vemos todo esto, no importa que aunque no existiera la palabra Trinidad, con esto que estamos viendo aquí, estamos viendo que hay una pluralidad de personas, ¿verdad? Repito el verso 8 de Isaías 6, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí, yo, hablando Isaías, dice, heme aquí, envíame a mí. Fíjense, si fuera necesario, o si fuera que no hay pluralidad, ¿verdad? O que simplemente se está refiriendo a Él, Isaías pudiera haber dicho también, envíenos a nosotros. Si fuera el caso, ¿verdad? Si fuera uno y que dijéramos, no, es que solo está hablando de uno. Isaías bien pudiera haber dicho, entonces respondí yo, heme aquí, envíanos a nosotros. Si fuera el caso. Pero como no lo es, deja ver claramente una pluralidad de personas que está diciendo o que está preguntando quién irá por nosotros, y el que responde es Isaías y dice, yo, heme aquí, envíame a mí. ¿Verdad? Entonces, hay una pluralidad de personas. Entonces, es lo que podemos ver en esta pluralidad de personas, en nombres, pronombres
y verbos. Allí podemos ver manifiesta la Trinidad. Las tres personas aparecen de manera simultánea y diferenciada en diversos pasajes de las Escrituras. Vamos a ver, ¿verdad? En algunos casos van a aparecer las tres personas, en algunos casos van a aparecer dos, pero siempre se van a dar a notar esa pluralidad de personas. Daniel capítulo 7, verso 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo, y las ruedas del mismo fuego ardiendo. Probablemente al momento ustedes dijeran, ¿y allí dónde está sentada la Trinidad? El trono de Dios y el que estuvo mirando. Hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco. Esto es en el versículo 9. El anciano de días representando al Padre. Vamos en el mismo capítulo 7, el versículo 13 dice, miraba yo en la visión de noche, y he aquí con las nubes del cielo, veía uno como hijo del hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. O sea, toda la porción completa del capítulo 7, en el versículo 9, para ser específicos, versículos 9, 13 y 14, por lo menos en estos versículos estamos viendo dos personas de esta pluralidad, ¿verdad? O sea, vimos los nombres, pronombres y verbos en la primera parte. Ahora vamos a ver, o estamos viendo cómo aparecen de manera simultánea en las Escrituras, en diferentes pasajes de las Escrituras. Vamos a Mateo capítulo 3, el versículo 16. Así que nadie nos puede, hermanos, probablemente, ¿verdad? Como se los dije en la primera semana, la doctrina de la Trinidad es una de las doctrinas más difíciles en cuanto a poderlas explicar, ¿verdad? Por su profundidad en cuanto a la enseñanza, ¿verdad? Pero no quiere decir que nosotros no podamos tomar ciertos versículos para poder defender nuestra fe, ¿verdad? Quizás no podamos pelear al grado o hablando como a defensores de nuestra fe, poder defender en totalidad, ¿verdad? Contra alguien que esté bien preparado. Pero sí podemos nosotros tener claro, asentado en las Escrituras y en nuestra fe, en nuestra convicción de que Dios existe, ¿verdad? Uno en esencia y tres en persona. Vamos a verlo ahora en Mateo capítulo 3, verso 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ven, aquí están las tres personas de la Trinidad manifiestas. Miren, fíjense, hermanos y amigos, cuando hablamos de nombres y pronombres y verbos en plural, nos estamos refiriendo a palabras solamente, ¿verdad? Pero en este caso ya no nos estamos refiriendo a palabras, nos estamos refiriendo a las personas mismas en acción, digamos. Vean, dice, y Jesús después que fue bautizado, o sea, el Hijo subió del agua y los cielos fueron abiertos, y dice, y vio al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, dice, que descendía como paloma, dos personas, y venía sobre él, y hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. O sea, la voz del Padre, primero el Hijo, el Espíritu Santo y el Padre, los tres juntos, las tres personas de la Trinidad manifiestas en estos dos versículos. Allí sí, las tres personas juntas. Juan capítulo 14, el verso 15 al 17 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. Fíjense ahora, Jesús hablando al Padre o pidiéndole por nosotros y diciendo que el Espíritu Santo va a morar en nosotros. Otra vez, las tres personas juntas, Padre, Hijo y el Espíritu Santo.
manifiestas allí, ¿verdad? Remarco, hermanos y amigos, porque es importante. La palabra de la Trinidad no la vamos a encontrar en las Escrituras, no está. Pero sí están las tres personas de la Trinidad. Y por ello nosotros podemos defender nuestra fe en un solo Dios verdadero y tres personas. Esa es nuestra doctrina, esa es nuestra fe. Esta es una doctrina primaria. Esto es importante que lo tengan anotado allí. Esta es una doctrina primaria. No estamos hablando de doctrinas secundarias. Estamos hablando de una doctrina que es base, que es el fundamento de nuestra fe, ¿verdad? Entonces, es importante que veamos nosotros los nombres, pronombres y verbos y ahora las personas manifiestas en estas porciones que estamos viendo. En la Gran Comisión, Jesús da la orden de ir a bautizar a sus seguidores, pero lo hace, fíjense, identificando a las tres personas de la Trinidad en el momento del bautismo. Mateo capítulo 28, verso 19. O sea, esto es en el momento de que uno se bautiza. Si quieren verlo así, nos estamos bautizando en el nombre de la Trinidad. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Las tres personas de la Trinidad, otra vez, manifiestas allí, listas, para que nosotros podamos aprender de ello, hermano. Otra porción, Hechos capítulo 7, verso 55. Dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Si se dan cuenta, en el verso 55, las tres personas juntas, y en el verso 56, Padre e Hijo otra vez juntos. O sea, no podemos negar. Por las Escrituras no se puede negar, aunque sí existan los retractores de la fe de la Trinidad, no se puede negar la manifestación de las personas en la Trinidad. Si por la pura palabra no se va a creer en la doctrina de la Trinidad, pues qué pena por esa gente o qué pena por esas personas, porque hermanos no les podemos llamar. Pero nosotros estamos viendo que sí están manifiestas las tres personas. Hermanos y amigos, o sea, tengamos en cuenta esto. ¿De qué nos serviría a nosotros no creer en la doctrina, creer en la doctrina de la Trinidad sin ninguna prueba refutable? ¿De qué nos serviría a nosotros creer en la doctrina de la Trinidad si nosotros no podemos probar la doctrina de la Trinidad? Pero gracias a Dios que aunque no existe la palabra, podemos probar la doctrina de la Trinidad. Hagamos. ¿Quién irá por nosotros? ¿Quién descenderá por nosotros? Entonces, ya se manifiesta en nombres, en pronombres, en verbos, pero ahora más claro, cuando las Escrituras nos están enseñando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ese hagamos, o ¿quién irá por nosotros? Es Padre, Hijo y Espíritu Santo. He aquí el hombre como uno de nosotros. No está diciendo quiénes son esos nosotros, pero acá sí nos está diciendo, verso 55, Hechos 7, 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, una persona, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios, dos personas, y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, tres personas. ¿Cómo negamos eso? Que haya alguien que me explique cómo se niega esta verdad irrefutable. Por eso, o sea, cuando hablamos de que Dios es uno en esencia y decimos tres en persona, es porque está manifiesto en las Escrituras, ¿verdad? Y ya estamos viendo esa pluralidad de personas en la doctrina de la Trinidad. Ahora vamos a ver cómo esas tres personas poseen la misma sustancia, ¿verdad? Porque no podemos decir que no son Dios si estamos diciendo que es Dios. Y no es que Dios se dividió en tres, o sea, tampoco vamos a cometer ese error, ¿verdad? Que como un entero partido en tres, no. Cada uno posee totalmente la sustancia divina. O sea, ya identificamos las tres personas de la Trinidad, que Dios existe, las tres personas, lo vimos claramente en las Escrituras. Ahora vamos a ver cómo se refiere cada una de las personas. O sea, esto es tan importante porque vemos los nombres, y discúlpenme tanto que repita, pero es importante. Los verbos,
nombres y pronombres en las Escrituras para identificar una pluralidad de personas. Después estamos viendo las 3 personas manifiestas en las Escrituras, ¿verdad? Pero ahora vamos a ver cómo las Escrituras llaman a cada una de estas personas. Vamos a ver Segunda de Reyes, capítulo 19. Verso 15. Vamos a ver primero cómo el Padre es Dios por las Escrituras. Segunda de Reyes, capítulo 19, verso 15 dice: y oró Ezequías delante de Jehová diciendo: Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Solo tú eres Dios, hablando del Padre. Isaías 44:6 dice: así dijo Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Hablando del Padre. O sea, el Padre es Dios y la Escritura nos da las citas correspondientes para poder respaldar eso. 1 Corintios 8:6, ahora en el Nuevo Testamento, dice: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre. O sea, más claro que eso no creo que haya. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, dice, el cual procede de todas las cosas y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Solo hay un Dios, ¿y quién es? El Padre. Entonces, Dios, hablando del Padre, mejor dicho, es divino. Ahora vamos a ver en cuanto al Hijo. Romanos capítulo 9. Vayan conmigo en las citas. Romanos capítulo 9, el verso 5. Dice: de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Esto es importante porque aunque Jesús, y aquí, ¿verdad? Y algún día nos daremos tiempo, ¿verdad? A lo mejor en este año, primero Dios, si nos da el Señor la vida y el tiempo, vamos a estar hablando de un tema que no mucho se habla, de la unión hipostática. Y allí vamos a poder diferenciar entre Dios, Jesús como hombre, ¿verdad? Y como divino. Esa unión hipostática. Entonces aquí lo podemos ver un poco, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino el Cristo, el cual es Dios. O sea, aquí nos está dando a entender que Jesús vino por descendencia humana, ¿verdad? Pero que también es Dios sobre todas las cosas. Dice: bendito por los siglos. Amén. Hebreos capítulo 1, el verso 8 dice: mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios. Y del Hijo dice: tu trono, oh Dios. Dice: por el siglo del siglo, centro de equidad es el centro de tu reino. Jesús es Dios. Primero de Juan capítulo 5, el verso 20. Dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es el verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Dice: este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hermano, si nosotros como personas dudamos de que Jesucristo sea Dios, entonces estamos aniquilados. O sea, no podemos negar que que el Padre es Dios, pero tampoco podemos negar por las Escrituras que Jesucristo es Dios, ¿verdad? Y como les repito, o sea, para poderlo entender bien, cómo Jesús es hombre, verdaderamente hombre, o 100% hombre, si quieren llamarlo de esa manera, pero también es Dios, ¿verdad? Se tiene que hablar de esa unión hipostática, que lo vamos a estar hablando porque va a ser necesario, ¿verdad? Pero en este caso estamos viendo exclusivamente de que la Escritura sí marca y enseña claramente que Jesucristo es Dios. Este versículo que leímos, 1 de Juan capítulo 5, al verso 20, dice: pero sabemos que
el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es el verdadero. Escuchen esto, que estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Dice, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Más claro que el agua, yo no lo puedo ver aquí todavía, ¿verdad? Entonces ya vimos que el Padre es Dios, el Hijo es Dios. Veamos ahora cómo el Espíritu Santo también es Dios. Hechos capítulo 5, el verso 3 en adelante. Dice, y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, dice, ¿no se te quedaba a ti? ¿Y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿A quién se estaba refiriendo Pedro? Al Espíritu Santo, versículo 3. Y Pedro dijo a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo? Y el verso 4 al final dice, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. O sea, en este caso, quiso mentir a Dios. No es que lo haya mentido, porque no le mintió, ¿verdad? Pero él expresó unas palabras de mentira y no engañó al Espíritu Santo, ¿verdad? Pero sí podemos ver claramente que se está refiriendo a que el Espíritu Santo es Dios. Segunda de Corintios capítulo 3, verso 17. Dice, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. El Señor es el Espíritu, o el Espíritu también es el Señor. Y donde está el Espíritu, allí hay libertad. Me da dando a entender de la señoría, del señorío, de la divinidad del Espíritu Santo. Hebreos 9:14 dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno, hablando de divinidad eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, dice, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. El Espíritu eterno manifiesto aquí como el Dios vivo, ¿verdad? Entonces, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, ¿verdad? Y el Espíritu Santo es Dios. O sea, si ustedes pueden ver, ¿verdad? Hagamos un pequeño resumen de todo. Los nombres, pronombres y verbos en plural, ¿verdad? Nos dejan ver, valga la redundancia, esa pluralidad de personas. O sea, no hay nombres, no hay identificación de personas, pero sí nos deja entender de que hay varias personas con esos nombres y pronombres en plural. Pero cuando vamos a la Escritura, si ya identificamos las personas, ¿verdad? Estamos viendo que esos nombres y pronombres tienen un nombre verdadero y quiénes son. Pero ahora nos estamos refiriendo a que estos tres personajes, ¿verdad?, con el respeto que nos merece nuestro Señor y nuestro Dios, ¿verdad? Por la palabra personaje, ¿verdad? Vemos que estos tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, son Dios. O sea, no podemos decir, no existe la palabra Trinidad, pues entonces no existe Dios. Porque eso es una locura. No existe la palabra Trinidad, pero eso no quiere decir que no exista Dios. Y lo estamos viendo por las Escrituras. Entonces, Dios es uno en esencia, hermanos y amigos. ¿Cómo podemos ver nosotros, verdad? Y el versículo más claro que nos puede a nosotros dar a entender que Dios en esencia manifestado en la persona de alguien, solamente está en la persona de Jesucristo. Vayan conmigo a Colosenses capítulo 8. Creo que es la referencia más clara en cuanto a la imagen de la Trinidad. En cuanto a, pudiéramos decir, la manifestación de la Trinidad, su divinidad completa. Un pasaje que nos deja ver claramente esto, hermanos. Colosenses capítulo 2, versículo 8, con este vamos a ir terminando. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. O sea, con esto le estoy diciendo, o Pablo a los colosenses está diciendo, no dejen que se engañen por palabrerías con mucho adorno que no tienen peso y no tienen fundamento. Estoy parafraseando el versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofía y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Verso 9. Porque en Él, hablando de Jesucristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Un versículo con el cual nosotros podemos, hermano, referirnos completamente a la Trinidad manifiesta es este. Colosenses 2, verso 9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Claramente manifiesto una Trinidad,
un solo Dios, una divinidad y 3 personas manifiestas en ese único Dios verdadero. Amén. Entonces vamos a finalizar. La próxima semana vamos a continuar con este tema de la Trinidad, la tercera parte, ¿verdad? Y con ello vamos a concluir la doctrina de la Trinidad por el momento, en la próxima semana, ¿verdad? Pero quiera Dios que nosotros podamos aprender. Si no pudimos anotar las citas, si no pudimos tomar todas las notas, ¿verdad? Repitamos el mensaje, pero aprendamos. Esta es una doctrina primaria. Nosotros debemos de tener fuerza y fundamento en esta doctrina. Nadie nos puede venir a mover de esta base. Esto es la base de nuestra fe. La doctrina de la Trinidad es una de las doctrinas primarias que fortalece nuestra fe. Amén. Vamos a orar, cerremos nuestros ojos. Señor y buen Padre, te damos las gracias en esta noche por este tiempo, Señor, tan bonito, tan precioso, Señor, que podemos aprender más de tu palabra, Dios. Te pedimos, Señor, que en esta hora seas tú dirigiendo nuestras vidas, dirigiendo nuestras mentes, Señor, en este conocimiento, Señor. Aunque no es totalmente exhaustivo, Señor, pero sí nos deja a nosotros ver claramente, Padre, esta doctrina de la Trinidad manifiesta, Señor, en las Escrituras. Gracias por ello, Señor. Ayúdanos a poder quizás repasar posteriormente todas estas citas, Señor, y que conozcamos un poco más a ti, Señor, a través de esta Trinidad. Yo sé, Señor, que a lo mejor no podamos quizá analizar y que a lo mejor haya dudas y a lo mejor haya partes que no comprendamos en cuanto a la Trinidad, Señor. Pero que dejemos nosotros, Señor, que sea tu Espíritu Santo dirigiéndonos para que podamos entender lo que sí podamos entender, Señor. Gracias, Padre, por ello. Bendice a nuestros hermanos y amigos que nos están mirando, Señor. Háblales, Señor. Toca sus corazones. Señor, inquiétalos a buscar más de ti. En el nombre de Jesucristo te damos las gracias, Señor. Amén. Amén.